Para este ejercicio vamos a tratar el tema de determinar si un valor es par o impar cobra por un cierto lugar, ¿sí? Por ejemplo, va a cobrar por ventanilla o por caja, ¿sí? De acuerdo a un valor. Bien, hay que validar, vamos a validar esto usando el if, else, ¿sí? Si es par, impar. Vamos a crear un nuevo archivo, le voy a poner ejemplo 3 y vamos a venir par, impar. Eh, ven- Cobra por ventanilla o caja. Ventanilla o caja. Ahí está. Punto PI o el nombre que quieran. Vamos a hacer triple comilla para copiar el enunciado. Ahí. Diseña un algoritmo, programa o aplicación que solicite el último dígito del documento de una persona. ¿Sí? E informe si esta cobra por cajero o por ventanilla. Dependiendo, por ejemplo, si el valor de ese dígito que hemos pedido, del último dígito, es par o impar respectivamente. Considere que, por ejemplo, hay personas que el DNI termina en cero, ¿sí? Entonces, dentro del conjunto de los pares, hay que considerar el cero como par. Bien, entonces, lo que vamos a hacer aquí es determinar lo siguiente. Vamos a ver. Necesitamos primero el último dígito, ¿sí? Entonces vamos a crear una variable último dígito del usuario. Necesitamos eso. Vamos a hacerle un input y vamos a solicitarlo. Ingrese su último dígito de DNI. Perfecto. Ahí. Como son números, el DNI son números, esto es un string, hay que transformarlo a entero. ¿Sí? Yo quiero trabajar con ese dígito nada más. Y ahora, hay que determinar si cobra por cajero o ventanilla. Dependiendo si el valor es par, ¿qué valor estamos hablando? Estamos hablando del dígito que acaba de ingresar. ¿Sí? Entonces, podemos hacer una pregunta, en este caso vamos a hacer un if else y vamos a preguntar si ese dígito, para que sea par, ya lo vimos en videos anteriores, le saco el resto con el 2, hasta ahí no es condición, solamente están calculando un resto entre dos números, pero si ese resto es igual, por ejemplo, a cero, yo acá, después de los dos puntos, voy a poner un comentario, estamos diciendo que es par. Para que sea impar, tiene que ser distinto de cero, ahí sería impar, estarían preguntando. Yo estoy preguntando por par, ustedes pueden empezar por impar o par, no hay ningún problema. La idea es que tienen que entender, si acá es par, para el else, acá sería el número impar. Probemos ahí hasta ahí. A ver, acá en paz, para el if, vamos a poner es de neipar. Y si no, el else, si esto no se cumple, si no fue par, no dio igual a cero el resto, vamos a poner DNI impar. Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver. Tienen que salir esos carteles. Por ejemplo, mi DNI termina en 6, así que sería par. ¿Vieron? Ahora, por ejemplo, mi DNI termina capaz en 5. Es impar. Perfecto, ahí está funcionando bien. Vamos a ver qué pasa con el cero. Pongamos cero y el DNI es par. Bien, está bien porque considera el cero dentro de los conjuntos de los pares. Bien, está considerando perfecto que es par. Ahora, ¿por qué considera que es par? Porque dice cero, le saco el resto con el 2, 0 partido entre 2. ¿Cómo hago para llegar al cero? Sería 0 por 2, 0 al cero, 0. Bien, entonces el resto que me da aquí es cero. ¿Es igual a cero? Sí, por tanto lo considera de Neipar. Bien, ahora, bueno, yo estoy poniendo par, en sí tendría que poner por cajero, cajero y acá en ventanilla, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta qué pasaría si me ingresa, dice el último dígito, ¿no? Miren, el último dígito, y son números los últimos dígitos, de un DNI que viene, por ejemplo, 36, 856, 1, 2, 3, 5, por ejemplo. El último dígito, este, está ingresando. Pero ¿qué pasa si el usuario viene y te ingresa 35? Y no, los dígitos, los últimos dígitos son los dígitos, va del 0 hasta el 1, 2 y hasta el 9. Esos son los dígitos que existen. Fíjense que cada número del documento es un dígito, por ejemplo, en el caso del 3, ¿sí? Este, por ejemplo, el 5. Bien, pero son dígitos. Si ustedes le toman cada uno separado, es un dígito. Así que va desde el 0 hasta el 9. Pero ¿qué pasa? El usuario, como es un input, un int, él puede ingresar cualquier número. Prueben, miren. Puede ingresar, no sé, 35. Y acá ya lo mató ya, 35. Es impar, me dice. O sea, no tiene sentido acá. ¿Sí?
No, está bien, se va a calcular, se va a hacer la pregunta y demás, pero 35 no es válido, o sea, no es un dígito. Entonces yo para limitarlo digo, antes de hacer esto, en vez de poner par, vamos a poner par sería por cajero, por ejemplo. No me dice nada acá, pero yo voy a asimilar que cuando es par es por cajero y cuando es impar es por ventanilla, sí, en el mensaje. Pero yo digo, antes de hacer esto, me gustaría validar un poco más, hacer una pregunta. Así que voy a preguntar esto. Voy a hacer un if else, y preguntar, che, este último dígito, para mí ese último dígito, para que sea válido, tendría que estar entre un rango de 0 a 9. Esto también lo vimos, la notación de rango, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser el dígito con respecto, por ejemplo, al 0? El dígito tiene que ser mayor o igual al 0, o sea, ir para la derecha o por lo menos ser el 0. ¿Sí? Por eso esa es una primera condición, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Y cómo tiene que ser el dígito con respecto al otro valor del rango, con respecto al 9? Tiene que ser, el dígito tiene que ser menor, porque tiene que estar antes del 9, o puede ser el propio 9, o sea, menor o igual al 9. Y esta sería la condición para determinar que está entre un rango entre dígito 0 y dígito 9. Entonces vamos a poner aquí en este if, vamos a poner último dígito con respecto al 0, ¿cómo tiene que ser? ¿Cuál sería la pregunta, la condición que tiene que armar? Tiene que ser mayor o igual a 0. Pero a la vez, bueno, tiene que ser el último dígito, tiene que ser menor o igual al 9. Ahí. Pero hasta ahí, esto es una condición y por acá tenemos otra condición dentro del if. Para unirla, acuérdense cuando es intervalo, tienen que usar el operador lógico AND. Ahí está. Entonces estoy preguntando, se tiene que cumplir esto y esto. Si se cumple, quiere decir que está entre 0 y 9. Y si está entre 0 y 9, yo no voy a poner, ¿qué acción voy a hacer? Bueno, la que teníamos hace rato. Preguntar si el dígito es par. ¿Sí? Ahí. Ahí. Esto corremos por acá. Fíjense que ya empezamos a tener if, else por todos lados, ¿sí? Tengan en cuenta. Este if, su else es este. Además lo cierran y ahí se pueden dar cuenta. Está pegadito ahí. ¿Eh? Y este if que tiene más grande, si lo cierran, ahí se esconde todo el código. ¿Vieron? Acá pueden presionar. Bien. Ahora, entonces ese if else lo puse adentro, el que teníamos. Porque estoy diciendo, bueno, si es un dígito válido, recién pregunta si es par. Porque si fueran 35 lo calculaba tranquilamente, no. Primero tenemos que averiguar que esté entre 0 y 9. Pero ¿qué pasa si no está entre 0 y 9? Vendría el else, que le corresponde a este if. Y diríamos acá un mensaje diciendo, no ingresaste un dígito. ¿Sí? Intenta más tarde. Ahí está. Guardamos los cambios, ejecutamos de vuelta la aplicación y ahí vamos a ver. Este else también lo abren ahí para que se vea mejor y vamos a ver. Prueben ahora de vuelta con el 35. Eso no es un dígito es una sola unidad. No ingresaste un dígito, intenta más tarde. ¿35 es mayor a 0? Sí. ¿Es menor a 9? No. Por tanto, este if nunca se ejecutó. Todo este if nunca se ejecutó, pero sí entró la parte de su else. ¿Vieron? Ahora sí pongan un dígito correctamente. Por ejemplo, yo voy a poner un 4. El dígito termina en 4. Bien, DNI Spark cobras por cajero. Entonces, 4 está entre 0 y 9. Sí, entramos a este if. Entonces Python viene, ingresa a esta parte del if. Como acá se topa con que hay otra pregunta, lo hace la pregunta. El 4 saco resto con el 2 me da 0. 0 igual a 0, sí. E imprimamos, entramos a este mensaje. Ahí, a esa acción. Es lo que ustedes ven. ¿Es aquí o acá? Allá. No va a ingresar, digamos, a los dos lados a la misma vez. No se van a ejecutar estos dos. Es más, este print lo corremos un poquito ahí. Ahí queda mejor. ¿Vieron? Entonces de ahí podemos validar mucho más, ¿sí? Para que el usuario no se equivoque. Esto ya está prevenido para todos, para que si ingresa dos dígitos, solo te va a permitir un dígito y si es un dígito calcula si es par o no impar y listo. Si no, en otros casos contrarios es como que te muestra un mensaje de error.